La sabiduría de los padres del desierto. El cielo comienza en ti. Una obra de Anselm Grun, doctor en teología. Introducción. Leyendo hace poco la revista de un banco austríaco, quedé sorprendido al ver que el autor de un artículo sobre los problemas de dirección de las empresas comenzaba narrando una historia de monjes. Es claro que los directivos encuentran hoy una ayuda para su vida y su trabajo en los a menudo sorprendentes apotegmas, palabras, dichos o sentencias de los monjes presentados en forma de pequeñas narraciones. Como hace algunos años estuvo de moda citar koans budistas, así el hombre actual comienza a descubrir la sabiduría de los padres del desierto. Los psicólogos se interesan por las experiencias de los antiguos monjes, por sus métodos para observar y analizar los pensamientos y las emociones. Tienen la sensación de que en ellos no se trata del hombre o de Dios, sino de un sincero conocimiento de sí mismos y de una auténtica experiencia trascendente. La iglesia haría bien en ponerse también en contacto con las fuentes primitivas de su espiritualidad. Sería mejor respuesta a las aspiraciones espirituales del hombre que una teología moralizante que durante los dos últimos siglos ha resultado paralizadora. La espiritualidad de los primeros monjes es mistagógica, esto es, introduce en el secreto de Dios y en el del hombre. Igual que la antigua medicina consideró la dietética, arte de una vida sana, una tarea más importante. Los monjes entienden las indicaciones sobre las prácticas ascéticas y espirituales como la introducción en el arte de una vida sana. En cuanto vamos a decir, beberemos como de rica fuente de la espiritualidad tal como la vivieron los antiguos monjes hacia los años 300 al 600 de nuestra era. Hacia el año 270 después de Cristo, el joven Antonio, de unos 20 años, escuchó en la liturgia estas palabras de Jesús: Vente, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y tendrás un tesoro duradero en el cielo. Luego ven y sígueme. Tales palabras le llegaron al corazón de tal manera que vendió sus posesiones y se retiró al desierto. Primero se encerró en un castillo abandonado sin ningún contacto con el mundo exterior. Allí permaneció a solas con Dios, pero se encontró no solamente con Dios, sino también consigo mismo, y experimentó una rebelión en su interior. Tuvo que confrontarse con sus sombras. Los viajeros que pasaban junto al castillo oían dentro una gran pelea. Era la lucha con los demonios, con las fuerzas del abismo, semejantes a fieras salvajes. Los demonios se lanzaban sobre Antonio con gran griterío, pero él resistía, confiaba en la asistencia de Dios, aguantaba la lucha. Pero los peregrinos entraban por la fuerza en el castillo, encontraban a un hombre iniciado en profundos secretos y enamorado de Dios, como le describe Atanasio en el famoso libro de su vida. El aspecto de su interior era limpio, no se había vuelto huraño ni melancólico, ni inmoderado en su alegría, ni tampoco tuvo que luchar con la risa o la timidez. Como la visión de las grandes cosas no le desconcertó, no se notaba nada su alegría de que tantos vinieran a saludarlo.
Antonio era más bien todo equilibrio, ponderadamente guiado por su meditación y seguro en su estilo particular de vida. A muchos que tenían dolencias corporales les curó el Señor por medio de él. A otros los libró de demonios. Dios concedió también a nuestro Antonio gran amabilidad en su conversación. Así consoló a muchos tristes, a otros que estaban reñidos los reconcilió de tal manera que se hicieron amigos. Antonio se interna todavía más en el desierto, pero tampoco allí permanece solo. Su ejemplo hace escuela. Por el año 300 vemos por todas partes ermitaños en el desierto. Muchos son discípulos de Antonio, otros se han hecho monjes sin depender de él. El ansia de encontrar a Dios en la soledad como monje era tan fuerte en aquella época que por todas partes surgieron grutas, celdas monacales a cierta distancia unas de otras. Era el tiempo en que el cristianismo se hizo religión del Estado y se debilitó la fe. Entonces los monjes, como los mártires, quisieron ser testigos de la fe por medio de un seguimiento radical de Cristo. Así surgieron en distintos lugares los movimientos monacales. Estos tuvieron su raíz en los círculos ascéticos de la primitiva iglesia. La primitiva iglesia estaba en general tan proyectada al más allá que casi podría decirse que entonces todos eran monjes. En el siglo segundo los ascetas constituían el centro de las comunidades alrededor de las cuales acudían en masa los fieles para asistir como cristianos en la atmósfera hostil del Imperio Romano. Pero es a partir del siglo III cuando puede verse ya el movimiento monacal. Los monjes se asientan a la vez en distintos lugares, primero en despoblados, luego en el desierto. Los especialistas no se ponen de acuerdo sobre los orígenes del monacato. Es claro que no procede únicamente de fuentes cristianas. La Biblia no invita al monacato. El monacato es un fenómeno general humano que se da en todas las religiones. En el hombre hay una nostalgia original de Dios, de vivir solo para Dios, de prepararse a través de la ascesis de la fuga del mundo para la visión de Dios, para unirse con Dios. Los monjes cristianos sintieron esta nostalgia y la interpretaron siempre a la luz de la Biblia. En la Sagrada Escritura hallaron el fundamento para seguir de forma radical a Cristo. Pero tuvo también su importancia la filosofía griega. Numerosas ideas y prácticas de los monjes se asemejan, por ejemplo, a la de los pitagóricos. La vinculación de la ascesis con la mística es típicamente griega. El mismo vocabulario ascético tan rico procede en gran parte de la filosofía popular helénica. Así, palabras como asceta, anacoreta, retirado del mundo, monje, monacos, esto es, uno que se separa, cenobio, comunidad de monjes y muchas otras. Hacia el año 300 acudían de todas partes monjes al desierto. Allí trabajaban y oraban durante todo el día, ayunaban y se emulaban unos a otros. Ellos no inventaron la vida ascética, sino que adoptaron sus prácticas de otros movimientos religiosos. Sin el conocimiento de la ascesis, su vida especial en el desierto hubiera terminado en un trastorno psíquico general y en la demencia. Los monjes tomaron la sabiduría y la experiencia que ascetas de todas las religiones y los círculos filosóficos habían acumulado ya anteriormente. Solo así pudieron
permanecer en continua soledad y vigilancia y constante búsqueda de Dios para alcanzar de ese modo un gran conocimiento del hombre y un verdadero rastro de Dios. Los padres del monacato fueron como los psicólogos de su tiempo. En la soledad observaban, analizaban sus pensamientos y sus sentimientos, de los que el domingo, al reunirse para celebrar la Eucaristía, trataban con el abad, su padre espiritual, para no dejarse engañar en sus luchas. Dialogaban sobre sus pensamientos y sentimientos, sobre su estilo concreto de vida y sobre su camino hacia Dios. Así surgió la denominada confesión de los monjes, en la cual no se daba tanto del perdón de los pecados como de un acompañamiento espiritual para la dirección de las almas. Era una anticipación del coloquio terapéutico tal como ha sido desarrollado por la psicología moderna. De todos modos, de las ciudades, incluso de más allá de los mares, de Roma, innumerables fieles acudían a aquellos solitarios que se habían apartado del mundo para pedir su consejo, algo parecido a como tantos buscadores de la verdad peregrinan hoy en día en la India. A los gurús tenían la sensación de que en ese desierto vivían hombres que sabían lo que es ser hombre y que hablaban de Dios con autenticidad porque lo habían experimentado. En el año 323 el abad Pacomio fundó el monasterio junto a Tabenisi en la parte alta del desierto de Egipto, mientras que los ermitaños tenían solo una casa relación de unos con otros. Pacomio fue el primero en fundar una comunidad de monjes. Así surgieron grandes monasterios de hasta más de 1000 monjes rígidamente organizados, modelo para todos los que luego tanto en Oriente como en Occidente irían apareciendo poco a poco por todas partes, hasta que en la fundación de Benito en Montecassino alcanzaron su histórico apogeo. En estos monasterios vivieron conscientemente su fe cristiana en comunidad, la nostalgia por la primitiva iglesia, por aquella comunidad en la que, como dice Lucas, todo eran un solo corazón y una sola alma, y lo tenían todo en común. Es lo que movió a los monjes a buscar junto a Dios. La comunidad de ricos y pobres y de gente de distintas razas, precisamente en esa época de pueblos transhumantes, fue un signo de que el reino de Dios había llegado. Aunque apartados en soledad, los monjes marcaron al mundo como ninguna otra fuerza de la antigüedad. Benito de Nurcia, que en la inestabilidad de su tiempo había fundado un pequeño monasterio sobre el monte Cassino, llegó a ser el padre de Occidente, y los monasterios que vivieron según su regla marcaron con su oración y su trabajo la cultura de las naciones, desarrollando un determinado estilo de vida que durante largo tiempo caracterizó a Europa. Ya en la segunda mitad del siglo IV, los monjes se pasaron unos a otros los dichos de sus grandes padres antiguos, aunque pronunciando en una situación concreta y respondiendo a una cuestión particular. Se ve claramente que el dicho apotegma del Padre lleno de espíritu tenía un significado mucho más amplio y rico. No se hizo ninguna colección de estos dichos, pero poco a poco
fueron surgiendo amplias recopilaciones de los mismos que tuvieron una gran difusión en la cristiandad. Solamente manuscritos griegos hay unos 160. De esos dichos de los padres queremos sacar nosotros para cuanto vamos a decir aquí. En ellos uno tiene la sensación de que proceden de la experiencia, de que no se quedan en simple teoría. Sus palabras orientan y están llenas de sabiduría, pero en sus enseñanzas no podemos ver ninguna máxima general válida siempre para la vida. En todo momento responden a situaciones concretas. Una palabra precisamente para este que pregunta, un camino terapéutico para este otro en particular. Por eso muchas de sus expresiones son parciales y exageradas. Aquí no se dicen de una vez para siempre verdades válidas para todos. Están pensadas para un hombre determinado en una situación particular, como aguijón que le avive y estimule a hacer lo que en ese momento debe ser, y esto inmediatamente hoy, no mañana. Lo que se nos ha transmitido en los apotegmas dichos en una determinada situación fue descrito sistemáticamente por Evagrio Póntico. Evagrio, o en latín Evagrius, era griego, teólogo culto que, envuelto en una historia de relaciones, huyó de Constantinopla y se hizo monje en Egipto, adoctrinado por un padre antiguo en el monacato. Evagrio llegó a ser pronto un padre espiritual muy solicitado, aunque tentado siempre él mismo, se hizo un especialista en el modo de tratar los pensamientos y los sentimientos y en la lucha con los demonios. Muchos hermanos le visitaron y le pidieron consejos en su lucha espiritual. Así, Paladio, un discípulo de Evagrio, escribe: su costumbre era esta: los hermanos se reunían a su lado el sábado y el domingo, y durante toda la noche trataban con él sobre sus pensamientos, escuchando atentamente sus palabras poderosas hasta que llegaba la luz del día. Luego se separaban llenos de alegría y alababan a Dios, pues verdaderamente su consejo era muy suave. Bunge. A petición de muchos que buscaban a Dios, Evagrio escribió sus experiencias y ofreció así a numerosos monjes orientación en su lucha espiritual. Sus escritos son siempre de circunstancias, redactados para un peticionario concreto. Paladio afirma de él: su intelecto llegó a ser muy limpio y mereció el don de la sabiduría, del conocimiento y del discernimiento, pues discernía las obras de los demonios. Era muy versado en la Sagrada Escritura y en las enseñanzas de la Iglesia Católica. De su ciencia, su conocimiento y su privilegiada inteligencia dan prueba las obras que escribió. Bunge. Los escritos de Evagrio fueron durante siglos las enseñanzas espirituales fundamentales de los monjes. Por desgracia, Evagrio cayó en descrédito durante las disputas contra Orígenes y sus escritos fueron prohibidos por la Iglesia. Los monjes, sin embargo, se las arreglaron para que muchos de sus libros llegasen a San Nilo. Así, a pesar de la prohibición eclesiástica, continuaron siendo la norma de conducta para la vida monástica. En Occidente, Casiano, un discípulo de Evagrio, consiguió con sus dos libros que la sabiduría de Evagrio llegase hasta nosotros. Después de la Biblia, Casiano fue el autor más leído en la Edad Media.
En este libro expondremos y trataremos de hacer útiles para nuestro tiempo algunos aspectos de esta espiritualidad, tal como han llegado a nosotros en los apotegmas que recogen Evagrio, Casiano y otros escritores monacales antiguos.